Buenas noches a todos. La Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata, la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, la Sociedad de Cirujanos de Rosario, nos juntamos para mostrar y acompañar al doctor Semis Enelin, uno de los referentes históricos de la Argentina en patología esofágica. Él ha marcado un rumbo en todo el país con la esofagectomía transhiatal, con todas sus publicaciones, tanto en trabajo como en libros. Ha sido un referente sobre todo para los cirujanos del interior. Y en lo personal, él fue, sin no tener relación personal, fue la guía que tuve para hacer esofagectomía cuando empecé a hacer mi práctica como cirujano, y cambié solo cuando la conocí a Paula, habíamos hecho cirugía transhiatal mini-invasiva, y Paula me dijo: ¿por qué tan complicado, Samuel? Como ella dice, ¿por qué no lo hacemos por el tórax? Y empezamos. O sea que para mí personalmente son dos grandes referentes no tanto como cirujanos como docentes. Así que nada, doctor, lo escuchamos, y como dice el doctor Menéndez, un placer realmente. Samuel, muchísimas gracias y me alegro muchísimo que vos seas moderador. Pero para mí es una satisfacción que la doctora Paula Ugalde y el doctor Carlos Capitán Funes sean los críticos de estos años y de esta experiencia que yo tengo. A ellos le agradezco enormemente la presencia, que yo sé que siempre es un compromiso que, bueno, pero que no es fácil de tomar. Lo cierto es que me jubilé a los 82 años, después de 61 años de quirófano, 56 de médico y 50 enfrentando al esófago. Y muchas cosas que relató Paula, yo la había sufrido. Y por eso me dediqué a ese tubito, a ese órgano tan simple, tan insignificante que es el esófago, que solamente sirve para que la comida descienda, pero que tanto problema nos da, y fundamentalmente cuando está comprometido por un cáncer, es una deuda que la medicina tiene pendiente con la sociedad. Quiero que graben este primer slide. De un cirujano canadiense, el doctor André Duranceau de Montreal, le escuché primera vez que él lo llamaba el Challenger. Y yo le puse, Challenger quiere decir provocador en el área del boxeo. Y yo le puse el vengativo, porque en la medida que fuimos observando personas que se curaban, se curaban, recibíamos de parte del esófago que lo habíamos echado de su lugar en forma intempestiva, cartas, documentos, citas a los tribunales, amenazas, que teníamos que resolver durante hasta 10 a 12 años después de haberlo operado. Le pido que graben el primer diapositivo. Pero el esófago, el cáncer del esófago tiene unas características, que es el crecimiento lento, anarquía ganglionar, metástasis tardía y una reacción inflamatoria propia de la capacidad inmunológica que tenemos, que lo rodea en su lento crecimiento. Por favor, los que están en amarillo, les pido que lo graben también. Somos muy pocos. Éramos pocos en el mundo lo que enfrentábamos al esófago. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los médicos, de los cirujanos, no querían hacerlo, o lo hacían por soberbia, o lo hacían porque lo veían como un cobayo de la India, porque era un paciente que tenían que operar, que llevaba 2 o 3 meses sin nutrirse. Debería utilizar el procedimiento complejo que dejaban un gran lecho cruento con una gran diaforesis de nutrientes, pero lo fundamental, lo más importante, que era y es la única cirugía que compromete 3 territorios anatómicos vitales de nuestra existencia: la cervical, la torácica y la abdominal. Ustedes corríjanme si hay otra cirugía como la del esófago que nosotros propiciamos. La que sigue. Entonces,
Ahora sí, empiezo mi experiencia que pasa por 4 etapas. La primera etapa, allá por los años 50, cuando yo me iniciaba como practicante, había un libro que se llama de Goñi Moreno, que decía que los cánceres no había que operarlos más y solamente había que colocar un tubo de manguera, que nosotros íbamos a la ferretería, comprábamos una manguera, no esta que yo muestro que es buena, sino una manguera barata que tenía que ser para que bordáramos el extremo superior. Un cirujano muy inteligente, muy hábil acá de Rosario, el doctor Boretti, le hizo toda una reforma en el extremo inferior, porque el tubo por ahí lo vomitaban, por ahí se iban para abajo, pero sinceramente era un desastre. Y los pacientes nunca dejaban de tomar nada más que líquidos, nada de sólidos, pasaba a través de eso hasta sus últimos momentos. Entonces, en esa desesperación de verlos morir, conocí a un cirujano que sigue siendo el mejor que hubo en la Argentina, que es el doctor Juan Carlos Olaciregui, que él nos cambió la forma de pensar. Él ya no lo veía como un caballo de la India, ni operaba con soberbia, sino nos incitaba a enfrentarlo, pero enfrentarlo con método, enfrentarlo con seguridad, de sacar lo mejor de nosotros. Y ahí entonces él hacía mucho la operación de Sweet Bondi, que era por el lado izquierdo, estaba la de Igor Bellewitz también, pero yo la aprendí la de Cámara López, que abordaba los 3 sectores. La hice en 134 casos, pero la mortalidad era del 33,8%, muy similar a casi todo el mundo, y la sobrevida escasa, no sé si llegaba al 4%. No era negocio esta técnica, hasta que un amigo mío, el doctor Jorge Badaró, viene de estar con el doctor Pinotti, y ve para que la sacalacia la sacaban por el abdomen, sin abrir el tórax, y entonces justo yo tenía un paciente internado con un cáncer, todos operaban la galaxia. Entonces lo pensé, lo medité, no tenía dónde consultar, pedí el último turno del quirófano de ese día y la llave del quirófano. Entonces, cuando entramos los cirujanos, cuando iba a cerrar, el único que me pidió para entrar fue un oftalmólogo y lo dejé entrar. Total, no me iba a criticar mucho el oftalmólogo. El anestesista se trajo no sé cuántos sachets de sangre, cuando le dije lo que iba a hacer, y para cómo tenía un ayudante que tenía un tic que me decía como no. Y yo estaba como que no lo iba a sacar. Bueno, lo saqué perfectamente. Me salió perfecto. Viene el segundo paciente, perfecto. Viene el tercero, perfecto. Y al cuarto se me destroza todo. Viene la hecatombe. Entonces empecé a estudiar qué ocurría. Y no ocurría nada, analicé que no ocurría nada sacándolo al esófago, como después vi que lo habían abandonado a la técnica por hemorragia. No, nosotros no tuvimos hemorragia. Pero el problema estaba en buscar la práctica, que era la que no le conseguíamos la preparación para que llegara con seguridad de arriba, sin tensión y con la mejor vascularización. Bueno, a partir de ese momento me costó 13 años de búsqueda. 13 años hasta que encontré un trabajo de un japonés, que se llama, que se lo había enseñado un chino, un cirujano chino, que tenía que estirar el estómago, buscar el high point bien arriba, o sea que a ese jugador de rugby, que era morrudo y de baja altura, lo teníamos que transformar en un jugador de básquet, alto y flaco. Entonces, luego de buscar el high point, también le busqué de otro japonés, de seleccionarlo distinto, de hacerlo en 2 planos. El primero
ambos de Suchet, con, con Dexon, 4 ceros, y luego otro plano superior con Prolene. El doctor Capitán Funes nos dijo de poner puntos intermedios para que no frunciera la parte de la curvatura menor, y entonces, como ustedes ven, acá está el high point, que lo ven ahí lo seccionábamos el estómago hasta el cuarto arco vascular coronario. Luego seccionábamos solamente la capa cero muscular, dejábamos la capa mucosa. A la capa mucosa le ligábamos algunos vasitos con 2 puntos, y ahí entonces armábamos, como dijo bien Paula la otra vez, un tubo largo de 4 a 5 centímetros de diámetro, no menos, no nos gustaba, no más, como lo hacía Orringer, que llevaba prácticamente todo el estómago, y eso entonces lo subíamos al cuello, como ustedes pueden ver, y en esta figura ustedes vean cómo la vascularización llega por la gástroclípica en el sector rojo, por los vasos submucosos de la gástroclípica en el sector anaranjado, y luego ya es mucho menor, cuando uno lo estira, en el sector apical. Bien. Y ahí entonces empezó a darnos a conseguir los necesarios resultados para que continuáramos con preparando este tubo. A la operación número 30, la operación número 30 de las 1050 más o menos, cuando yo me retiré, dejamos de hacer piloroplastia, Paula, por 2 motivos. El primero, porque habíamos comprobado que estos pacientes tenían un reflujo bilio-yeyunal, no gástrico, era bilio-yeyunal. Y a través del píloro abierto, ese reflujo era muy significativo. En un paciente laringectomizado por un cáncer tiempo atrás, que nosotros operamos por un cáncer de esófago y nos hizo una fístula, observamos también que cuando el paciente tosía, la compresión del tórax sobre la plastia hacía que la secreción saliera por la fístula y se introdujera en la traqueostomía definitiva que traía. Entonces, con mucho miedo, Paula, con mucho miedo, dijimos, ¿y si no hacemos piloroplastia? Y dejamos de hacerla y vimos que no pasaba nada. Y ahora ni examinamos el píloro, seguimos de largo. Nunca tuvimos que dilatar, ni poner botox, ni nada por el estilo. Nosotros seguimos de largo. Luego, hay 5 vías para subir la plastia a la región cervical. Nosotros, por supuesto, como ustedes, como todo el mundo, usamos la retromediastinal porque es la más corta, pero la retroesternal la usamos también con indicaciones. La preesternal nunca quisimos usarla, y la transpleural tampoco, porque operamos sobre el mediastino, con una toracotomía interna, como yo les decía, y no externa, que dejábamos de hacer. Y la que usamos en 7 casos fue la endoesofágica, que está copiada de una técnica de un cirujano iraní, que él le saca la mucosa, para no sacar todo el órgano, y a través entonces de ese tubo muscular introducíamos la plastia hacia la región cervical. Muy bien. Hicimos 2 técnicas de sutura de anastomosis cervical. Una, la que preconizaba Akiyama, que es la que nosotros vemos ahí arriba, y ustedes la pueden ver perfectamente ahí arriba. Ahí está el tubo y el Akiyama.
pero al sector, a la parte esofágica, le hicimos unas ciertas modificaciones para disminuir el número de estenosis post-anastomosis que teníamos más o menos entre un 25 y un 30% de los pacientes. Pero además vimos otra cosa, que la anastomosis tenía que hacerlo una sola persona. Esa persona eligió hacerlo con puntos separados de Dexon 4.0 en dos planos, y él lo hacía siempre, que no era yo, él lo hacía siempre con su técnica, y entonces pudimos también disminuir el número de fístulas cervicales. Muy bien. En el drenaje cervical probamos todo. Probamos dejar la herida abierta, dejarla con puntos diferidos, como se ve acá, ponerle drenaje, como se ve acá, y nos quedamos, ya en los últimos 5 años, hace de esto, que cerramos completamente la herida, no la dejamos abierta, no le ponemos drenaje ni nada por el estilo, porque los fluidos se descienden por el mediastino y salen por los tubos de drenajes bilateral que siempre nosotros lo ponemos antes de terminar la cirugía. Muy bien. En los últimos, estando yo, operamos 953 casos de cirugía de neoplasias y 55 de patología benigna. Ustedes van a leer acá en los últimos 20 años la mortalidad 8,7%. No es real. Lo que pasa es que recibí tantas críticas cuando me presenté los casos, que era cerca del 13% de mortalidad, que entonces tomo los últimos 20 años, que es cierto, disminuyó, pero mi mortalidad desde el primer año hasta el año 92, operé sin terapia, sobre todo en el hospital, recién en el año 92 tuvimos terapia, cuidábamos nosotros los pacientes, y la sobrevida, que acá dice 13,5%, también un poquito más baja. Eso en los últimos 12 años, pero si tomo todo es más bajo, y además acá tengo que descontar que no lo hice, lo que no pude seguir. Dicho sea de paso, les quiero decir que estos pacientes siempre yo trataba de seguirlos personalmente. Incluso cuando una vez fui director del hospital, que estaba exento de hacer consultorio, yo le dije que no, que yo seguía haciendo consultorio porque quería ver la continuidad de todos estos pacientes. Y la cuarta etapa, que yo no la hice, pero la voy a hacer, ya son los cirujanos de ahora, presente, es el abordaje mini-invasivo. Muy bien, lo estuve viendo, lo miraba, hasta que saqué mis conclusiones. Yo creo que tiene dos indicaciones. Una, la sospecha de compromiso traqueal o bronquial, y la segunda, resección después de la neoadjuvancia. El esófago es posible retirarlo por derecha, por izquierda, como yo ya lo expliqué. Cuando uno lo toma, el esófago, y lo estira, los vasos que no son propios, el esófago es tan ridículo que hasta no tiene vasos propios, salvo 2 o 3 que salen de la aorta muy finitos, uno elonga los vasos que tiene, y afuera antes de que entren a la pared del esófago, según las investigaciones de Leber-Merfetal, una alemana anatomista, se produce la efracción de la mucosa del vaso, esta se retrae, se elonga la muscular y la adventicia, y por eso la mayor parte de las veces no sangra. Solamente en nuestra experiencia tuvimos 3 sangrados. El problema más serio intraoperatorio no era el sangrado en esta cirugía, sino la ruptura de la pared posterior de la tráquea, que la tuvimos en 3 oportunidades también, y que ahí sí que hay que actuar con una frialdad enorme para tratar de neutralizar el momento, porque es muy angustiante.
La sospecha de compromiso traquealo-bronquial es porque nos llegaron pacientes con el tumor adherido al bronquio que estaba en la tomografía computada, no se observaba en la endoscopía, y entonces a ese sí paciente lo investigábamos y veíamos que era el proceso inflamatorio lo que hacía que se adhiriera al bronquio. Por eso para nosotros la TAC tiene una importancia relativa, de tal momento que en un tiempo, allá por los años 90 en el hospital, yo le decía a los residentes que yo solamente me conformaba con que consiguieran un poco de bario y le sacaran al paciente una radiografía de frente y de perfil y que le hicieran una ecografía para que no, si tuviese alguna lesión hepática, nada más. Y ahí lo operábamos. Pero a la tomografía y al PET yo siempre le di una importancia muy relativa. Tengo varios casos de pacientes que por los estudios se mueren en 2 o 3 meses y cuando yo lo reviso yo le digo no tiene nada. Bueno, pero ese es otro tema. Ahora, con la recesión después de neoadjuvancia, yo, con todo respeto, nunca creí en la neoadjuvancia, no la aceptaba. Nosotros lo operamos apenas el paciente ingresaba, nada más que le hacíamos hidratación, o sea, hidratábamos, pero ¿por qué no lo hiperalimentábamos? Por una cuestión muy sencilla. Estos pacientes llevan sin comer adecuadamente entre 2 y 3 meses. Y las vellosidades intestinales, que son los que absorben estos productos, se han hipotrofiado. Por más que uno le dé de comer, ese estado de catabolismo que ellos tienen, porque vienen de 5, 6, 7 kilos ya de pérdida de peso, ese estado no se lo transforma en anabolismo hasta por lo menos unos 20 o 30 días después, según lo que he leído. Entonces, neoadjuvancia yo considero que era una pérdida de tiempo, más aún cuando me enteré de cierto hospital de Rosario, que la mayoría de los pacientes, por no decir la totalidad, no regresaban a cirugía. Muy bien, pero ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema que nosotros como cirujanos de tórax lo comprendemos? En el pulmón, en el pulmón. Entonces, todos estos pacientes, 74% de esta cirugía en la cual yo no tocaba el tórax, nos hacía problemas pulmonares. Simples, graves, pero existía el problema pulmonar. Entonces, empecé a considerar a todo paciente por arriba de 50 años como una persona bronquítica crónica, latente, límite o reconocida si era un tabaquista o había trabajado con contaminación en un lugar contaminado o por la simple broncoaspiración que el tumor provocaba. Pero fíjense, en el intraoperatorio, las drogas anestésicas penetran a través de la bolsa bronquial. El oxígeno es frío, por lo menos en Argentina, Paula. No sé cómo será en Canadá, pero aquí es frío. Dicen que es mediastinal, que es medicinal. Dicen que es medicinal. Es seco, seco, y se introduce a presión o volumen. Y luego están las aspiraciones. Muy bien. En algo, toda esa sustancia que le entra, todo eso, después de 10 minutos, como leí en un trabajo de unos anestesistas españoles, ya provocan atelectasia en los pulmones. Eso ellos lo sacaron, lo pudieron corroborar por la tomografía. Las aspiraciones, pasé tiempo enseñando porque es toda una técnica. No se aspira. Yo hice broncoscopía en pacientes que llevaban intubados mucho tiempo, que lo aspiraban en terapia, y era un desastre ver los bronquios de esos pacientes lesionados por la aspiración, por la negatividad de la aspiración. He visto paros respiratorios por aspiración, y no es el momento de explicarlo por qué se produce.
Por eso les pedía que por favor yo les enseñaba cómo se aspiraba, en fin, todas esas cosas. Y cuando ustedes lo hacen por video, toracoscopía, hay un colapso pulmonar. Colapso que cada 20 minutos el anestesista pide permiso para ventilar ese pulmón. Pero las lesiones ya se produjeron. Y nuestros pacientes, la orden expresa del anestesista era que yo lo quiero despierto al final de la operación, desintubado, que pase a terapia, desintubado, hablando para ver que no hemos lesionado el recurrente fundamentalmente, y que para que allá tampoco me los piden a través de la tráquea ni le pasen oxígeno a presión ni nada por el estilo. Muy bien, acá les presento 4 radiografías que he elegido. Fíjense, voy a empezar por la radiografía, la última, la 4. Bueno, tiene una neumonía, es muy sencillo de diagnosticar. No es una atelectasia porque le faltan otras 3 características a esta imagen. Pero vayamos a la segunda. Yo veía que en las bases había algo, entonces tomé una lupa y empecé a mirar con la lupa cuando no teníamos nosotros la digitalización todavía de toda esta radiografía, y observaba, yo no sé si ustedes la pueden ver, estos pequeños nodulitos. Me preguntaba, ¿qué son estos nodulitos? Hasta que llegué a la conclusión que esos nodulitos eran impactos mucosos en la estructura alveolar de varios acinos, de todo un complejo de acinos pulmonares, que provocaban infección posterior y disminución de la compliance pulmonar. Muy bien. Pasó lo anterior, a la segunda. Ustedes verán, sí, no es normal, pero los pulmones están respondidos después de la operación. Es muy bueno, salvo acá el fondo de saco un poquito ocluido. No, esta radiografía es completamente anormal. Y le explico por qué. El pulmón izquierdo es el 45% del volumen y el pulmón derecho el 55%. O sea, observen ustedes que acá es el 60 y acá el 40. Cuando nosotros vemos esta asimetría o igualdad, 50 y 50, decimos ese paciente está broncoaspirando. Y entonces nos esmeramos para tratar de anular esa broncoaspiración. Pero esta radiografía, que aparentemente se la puede dar que bien al día siguiente, no es normal. Pero lo llevo a la primera. Es una EPOC, acá, el corazón levemente desplazado hacia la de izquierda, porque me deja libre el borde derecho de la columna vertebral. Acá ustedes tienen la arteria pulmonar, acá está la gasoplastia, que sube, acá ustedes tienen la carina bronquial, pero vean estas 2 imágenes acá en la base. Acá, una acá y otra acá. ¿Y esto qué es? Preguntaba. Entonces yo meditaba y decía, debe ser que como sacamos los ganglios subcarinales, se produce una rémora linfática y debe ser eso lo que me está dando la imagen que aparecía al día siguiente en la mayoría de los pacientes. Buscaba las líneas de Kerlin, no las encontraba, entonces durante algunos años, yo no soy muy inteligente, por eso ustedes notarán que son años. Entonces hasta que llegué a la conclusión, estudiando, leyendo, buscando, de que se trataba de que en esos pulmones que estaban sometidos a anestesia general, había una liberación de radicales ácidos. Esa liberación de radicales ácidos provocaba una exudación de plasma en el intersticio. Ese intersticio entonces colapsaba el acinus. El colapso del acinus hacía que se desprendiera la lipoproteína, el surfactán, y ese surfactán provocaba entonces el colapso de ese pulmón, que algunos decían que se reproducía a los 7 días, otros a los 30, en los tabaquistas duraban más, pero que era el principio del problema. La mayoría de los pacientes salían de esta situación,
pero yo ya veía que había lesiones en el pulmón. Entonces, ¿qué ocurrió? De ahí yo dije, no, el pulmón tiene que ser operado en menos de 3 horas, si es posible 2 horas y media. Entonces, con la técnica vieja, nosotros llegamos en pocos casos a operar en 1 hora y media, pero gracias al ligacho y a la cirugía, a las estructuras mecánicas, hoy están operando en 1 hora y media, 1 hora 1 hora 3/4, cosa de que no se produzcan tantas alteraciones dentro de ese parénquima pulmonar. Perfecto, sigo. Adenopatías. Lo llevo recuerden el segundo slide. La adenopatía y anarquía ganglionar. Esto no es cirugía de pulmón, que siguen los lineamientos de los linfáticos, los lineamientos de Rovier. Aquí no. Acá hemos vaciado mediastino y al año y medio aparecen nuevas adenopatías en el mediastino, pero no solamente en el mediastino aparecen nuevas adenopatías, sino también aparecen en regiones alejadas de ahí del mediastino. Y aparte la metástasis resurgente, que eso que es propio de este órgano y que nosotros no teníamos muchos problemas ya porque sacábamos todo el órgano. Perfecto. Hicimos una experiencia entre el año 83 y 97, que ya empezábamos a tener pasantías y residentes. Entonces dijimos, hablamos a una doctora anatomopatóloga que seguía todas mis locuras también, que le iba presentando, y le dije que quería hacer una investigación sobre cuántos ganglios nosotros sacábamos que creíamos estaban comprometidos y cuánto ella nos devolvía diciendo si verdaderamente estaban invadidos o no. ¿Qué de observar en este estudio? Los dividí en cáncer en torácico y celíaco, nada más. Los torácicos, obviamente, como era trans ya tal, nosotros no teníamos lo de la mediastino superior, solamente teníamos los infracarinales y los paramediastinales y los que estaban paraesofágicos, perdón, y los que teníamos alrededor del hiatus. Los celíacos iban aparte. Fíjese que nosotros le mandábamos el número de que creíamos que estaban comprometidos, y ella nos dice, nos informa que de 2.151 adenopatías reconocidas que nosotros habíamos extirpado, solamente 641, o sea, menos del 30%, estaban comprometidas. Moraleja, el cirujano se podía equivocar en oportunidades y cerrar ese tórax o ese abdomen al ver que había adenopatía sin comprobarlo, porque en aquel tiempo no teníamos lo que podíamos hacer ahora de pedir una inmediata investigación. Entonces, se podía cerrar y esa adenopatía no estaba comprometida. Entonces, ¿cómo viene el factor pronóstico? Nosotros tenemos, todos los que hemos operado esófago, saben que hay pacientes que lo han operado sin metástasis, y a los 3 meses estaban llenos de metástasis. Entonces, siguiéndolo a Orringer también, empecé a mantener la posición de que no eran las adenopatías factor de pronóstico, sino era el estadio tumoral y la capacidad inmunológica del paciente. Esos dos sectores, esos dos factores, eran los que nos daban a nosotros el pronóstico de los pacientes con cáncer de esófago. Muy bien. El pronóstico es mucho mejor en el sexo femenino. Como siempre, las mujeres nos ganan. Fíjense en Netflix, ahora la serie de Netflix, que las investigadoras de los asesinatos son mujeres. Los hombres parece que somos inservibles, corruptos, bueno, pero ese es otro problema, Paula. Pero la alta médica, váyanse ustedes al tercer slide que les pedí que tuviesen memoria. Nosotros lo damos a los 5 años en el sexo masculino, 3 años en el sexo femenino, pero no damos el alta quirúrgica. El alta quirúrgica nosotros lo queremos seguir controlando al paciente
y nos puede dar problemas hasta 10 o 12 años después. Y llegamos a la radioquímica. Bien. Como tratamiento único, la quimio por un lado y la radioterapia por otro, fracasaron. Entonces, dos fracasados se unieron para formar un conjunto y desplazar a la cirugía. Pero cuando yo leía que solamente se hacía radioquimio y leía las experiencias con las drogas iguales, disentían en la información final. Entonces dije, bueno, lo que pasa es que la culpa la debe tener la enfermera que inyecta el producto. Porque si las drogas son iguales, los enfermeros son tipo 2, tipo 3, tipo 4, debe ser eso. Pero fíjense otra cosa, que Paula, usted citó. Yo tengo acá que entre el 3 y el 30% de las respuestas son positivas. Le cito 25. Muy bien. Supongamos que fueran 25. Le voy a respetar su número. ¿Qué pasó con los otros 75 pacientes? O supongamos que fueran 3 y 30. ¿Qué pasó con los otros 97 y los otros 70 pacientes? ¿Qué ocurrió? Porque a cirugía no llegaron. Entonces, cuando a mí me mandaban a operar pacientes después de radioquimio, mi mortalidad subió al 31 y pico por ciento. Y todos decían, no, no hay mortalidad, en fin, bueno, no sabré operarlo, no sabemos controlarlo, vas a saber lo que pasa. No había sobrevida, lo que hicieron radioquimio, por lo menos nunca me mostraron un paciente que haya sobrevivido más de 2 años, 2 años y medio, algunos 3 años. No me mostraron ninguno. Las experiencias actuales siguen siendo discrepantes. Pero otra cosa mucho más importante, el seguimiento. Yo hablo de Rosario. En Rosario los radioterapeutas terminan el tratamiento, saludan al paciente, lo citan a los 2 meses para ver cómo está y después no sé si lo siguen, si tienen alguna noticia de él. No sé si lo controlan por teléfono, preguntan cómo están, para mandarle saludos. Y los oncólogos, yo he visto despedirse de ellos y mandarle saludos a Pedro cuando lo vean, ¿no es cierto? Que Pedro allá arriba, un buen muchacho, en fin, todas esas cosas. Nosotros no, o en mi caso. Yo los seguía, porque estos pacientes quedaban como parias. Y acá les muestro en esta foto de una persona joven que le pusieron 2 stem. Acá está el esófago que nos sacamos, lo que nos costó desprenderlo de la aorta, que dicho sea de paso nunca tuvimos una lesión de aorta, porque no sé por qué motivo la aorta se resiste a que el tumor la invada. Yo creo que se mueren antes que la aorta pueda estar invadida, aunque una vez sí participé de una ruptura de una mujer que hizo un V2 del sexo femenino, que una logré operarla a tiempo, que hizo una úlcera esófago aórtica, empezó con melena, rápidamente entonces le abrí el tórax y cuando fui a despegarlo, nunca vi un quirófano, el techo de un quirófano pintado de rojo, les lo digo con toda honestidad. Muy bien, entonces, en los últimos 30 años, en ninguna otra enfermedad se escribieron tantos protocolos terapéuticos sin ningún resultado efectivo. Se nombró el CROSS que se está haciendo ahora, que es utilizar la mitad de la dosis de radioterapia, la mitad de la dosis de quimioterapia y enseguida mandarlo a cirugía. ¿Cómo? Si antes no iban a cirugía, según los protocolos, ahora dicen, no, mándelo a cirugía. Pero está el Plot, el Magic, el Cunningham, el McDonald's, y ahora el CROSS. En fin, ustedes van sacando conclusiones. La intubación endoscópica, que una vez me agarré la cabeza en un congreso argentino
porque un cirujano de La Plata, un endoscopista de La Plata, presentó 120 stem que había colocado. Tiene una absoluta indicación. Acceso a oxígeno continuos por aspiración de saliva. Ese paciente tosiendo, sin poder alimentarse adecuadamente, equivale a que ustedes lo hagan jugar un partido de fútbol tipo profesional por día sin alimentarlo. Se desnutre y se termina lo más rápido posible. Relativas. La fístula traqueosofágica, metástasis a distancia, que ya sabe que tiene más o menos un promedio de vida de 3 meses. La caquexia, que ponerle el tubo lo mismo que no, porque no tiene apetito. Y 2 contraindicaciones, se lo encuentro. Una, la ubicación cérvico-torácica. La ubicación cérvico-torácica hace que la expansión del tubo pueda comprimir la tráquea, porque la plastia está detrás de la tráquea. Y otra, el dolor torácico, que se incrementa cuando se pone un stent. Perfecto. Estudié las expectativas terapéuticas de los pacientes. Conocía la del médico, que todos sabemos que quiere la curación, una mínima agresión, una ingesta oral normal. Pero el paciente, ¿qué quiere? Entonces, no seguía 100 pacientes, eran 90 y pico, que los iba anotando. Le preguntaba le preguntaba cuál era su mayor preocupación. En el 93% recuperar la ingesta oral. Ustedes saben, todos tienen experiencia, que ustedes le van a decir a un paciente, mire, tengo que cortar la pierna. Primero va a decir, se va a quejar, todo eso, y bueno, hágalo, doctor. A los 4 meses, un año, le dice, le tengo que cortar la otra pierna. Bueno, se empieza a quejar, todo eso. Hágalo, doctor. Le tengo que sacar un pulmón. Y bueno, hágalo, doctor. O tiene que hacer pichí o hacer defecar por el abdomen. Y sí, no es importante. Pero la boca, no, la boca usted no me la toca. Por 2 motivos no me la toca. No me la toca porque yo necesito el placer de comer y no me la toca porque mi subsistencia depende de la boca. Muy bien. La extirpación tumoral en el 75%. No, yo quiero que usted me saque. El dolor, el miedo al dolor, 18%. Y la sobrevida alejada, que no me preguntaban, 7%. Perfecto. ¿Qué le ofrecimos nosotros? ¿Qué es lo que conseguimos nosotros? Control de la disfagia, sí lo hemos conseguido. Por varios métodos, alcoholización, pero se ha conseguido. Calidad de vida, sí, bastante, por eso lo pongo como si esto fuera un semáforo, en amarillo. La sobrevida alejada, no. Esa es la deuda que nosotros tenemos con la sociedad. No hemos todavía conseguido, por lo menos, en mi tiempo, con mi trabajo, no la conseguí. No la conseguí. Y por esto luché. Hay 2 tipos, y todavía se sigue enseñando en las facultades. No hagan nada, porque todo es inútil. Se muere. Es el concepto que reina. Entonces, hay 2 tipos de conceptos que enseñan de paliación. Uno que aceptamos que es el evaluatorio. Viene el paciente con adenopatías cervicales, o viene el paciente con una parálisis frénica recurrencial, o con metástasis en hígado o pulmón, obviamente, o una fístula traqueoesofágica, ese paciente no es quirúrgico. Está bien, aceptémoslo. Pero lo que yo sí luchaba era el conceptual. El conceptual. Rebatir el concepto de que todo era paliativo. ¿Pero por qué? Porque había observado que cuando el cirujano no creía, operaba de una manera escéptica, el anestesista relativizaba la práctica. Lo vi. El terapista no demostraba interés. La enfermera limitaba a su paciente. ¿Qué es lo que le pasó a usted, Paula? Un cáncer de esófago. El residente subestima al paciente. El interconsultor evita su presencia, no quiere venir.
no, pero ¿para qué voy? Después los familiares, en fin, etcétera, etcétera. Y la administración protesta por los gastos. En un sanatorio de Rosario, por ejemplo, se negó la internación de cáncer de esófago, a pesar de que ya habíamos operado unos cuantos, porque ellos necesitaban que la cama se destrozara lo más rápido posible. Entonces viene la indiferencia, que es muy común. Perfecto, y acá viene la incógnita, y yo voy a pedir disculpas a las autoridades de Quebec. En el año 2012, cuando tuvimos relato de la Sociedad de Cirugía Torácica de Argentina, en el Congreso Argentino de Cirugía, nosotros pedíamos que la cirugía transdiatal se realizara en un mayor número de lugares del país, porque había mucha gente que no podía trasladarse o ser trasladada. Entonces, a mi favor está que en el último Disease of the Esophagus, que lo leí la semana pasada, el abstract, en el estado de Ohio se empezó a estudiar, creo porque hay un abstract que no lo tenía muy circunscrito, qué pasó con los pacientes que fueron derivados con cáncer de esófago a centros de referencia. Solamente llegó un tercio de ellos. Los 2 tercios restantes quedaron para ser atendidos en lugares más simples. O sea, si la posición nuestra, yo creo que tiene que ser una cirugía más simple, que la hagan en los lugares. Nada de eso me voy a ocupar. Pero cuidado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son las condiciones del cirujano? No tomarlo de cobayo de la India o que entre el soberbio. Las condiciones son de que el cirujano tiene que tener conocimientos, tiene que tener capacidad de decisión, tiene que tener una cierta habilidad manual, decisión ante lo imprevisto, pero fundamentalmente autocrítica. Es decir, qué es lo que dejé hacer, qué es lo que debía hacer, qué es lo que puedo mejorar. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, entonces me pregunto, ¿cirujano torácico o digestivo? Por ejemplo, en Buenos Aires son cirujanos de abdomen. A 300 kilómetros, que es donde yo vivo, la patología esofágica está en manos de los cirujanos de tórax. El decolamiento visceral es abdominal, pero las complicaciones y causa de muerte son torácicas. Entonces, ¿qué tiene que ser? Torácico o digestivo, indistinto. Lo que es el interés, que el cirujano de abdomen conozca de patología torácica y el cirujano torácico conozca de decolamientos viscerales del abdomen. Ese interés, nada más. Y estas son las conclusiones académicas, porque tengo otras conclusiones. En los últimos 100 años continúan prevaleciendo los mismos conceptos o similares escepticismos. Las mismas complicaciones o un mayor número de ellos, porque ahora viven. Y entonces conocemos más complicaciones alejadas. Las técnicas operatorias más usualmente usadas, las que se usaron allá por el 1900, en la década de 1910, 17 por aquí. En los últimos 50 años continúan prevaleciendo los mismos métodos terapéuticos no quirúrgicos. La ausencia de concepto en los distintos criterios. Que uno hace esto, no, yo hago esto, allá hacen lo otro. Y en los últimos 30 años solamente hubo avances en los métodos diagnósticos y en la instrumentación en las unidades de terapia intensiva. Perfecto, estas son las conclusiones académicas. Pero por primera vez ustedes van a escuchar las conclusiones de café, porque esto lo inventé yo para esta charla. Ya casi terminamos, nos vamos todos a tomar un café, Paula incluso.
Y yo les pido, no los abandonen. Estos pacientes molestan, nadie los quiere. Son 20, 30 minutos que tenemos que atender. Y con una sonrisa. ¿Saben lo que es una sonrisa? Es un simple esfuerzo del músculo articular de los labios. No cuesta nada sonreír. La sonrisa, para quien la ve, le hace muy bien a la persona que está observando. Utilizar la técnica más simple, menos agresiva, la que vos tenga experiencia y que el personal de enfermería pueda controlar. Y continuar la lucha con la cirugía, porque yo creo que la quimio-radioterapia llegó al límite. Se vuelve toda la cirugía. No me gusta el abandono de ese 70% de pacientes. Entonces, por eso te pido, que el fracaso te es una experiencia, te motive firmeza y te movilice a exigir. No te quedes esperando en un rincón que te sigan pegando. Y a propósito puse este logo, que lo hizo un nieto mío, a propósito, porque este es el tipo de cirujano que yo pretendo que opere a estos pacientes. Fíjese en los ojos, significa que está atento a todo. Fíjese en los labios, la sonrisa, tiene que ser amable, tiene que ser amable. Fíjese en los dientes, quiere decir que yo le estoy diciendo que yo también soy agresivo. En sus brazos, yo te voy a hacer frente, le está informando. Y en las piernas que están separadas, yo no retrocedo, yo no retrocedo. No avanzaré, pero no retrocedo. Muy bien, este dibujito me vino perfecto para decirle qué cirujano quiero. Estos son nuestros libros. El primero, ¿acaso poetomía sin toracotomía? Lo escribí con los mejores cirujanos del esófago del mundo en ese momento. Eran 3 japoneses, 4 norteamericanos, español, francés, italiano, de Chile, de Brasil, y a todos le escribimos, tenían la particularidad de que todos le escribimos en su idioma. O sea que a los japoneses la invitación se la mandé en japonés. No me pregunte cómo lo hice, porque ellos leen el sentido, me enteré que leen el sentido del individuo en la forma de escribir. El segundo libro, Reemplazo Total de Esófago, me habían operado de cáncer y yo dije, bueno, pero antes de irme, yo quiero dejar escrito todo lo que yo aprendí de toda esta cirugía. Entonces le pedí a mi hijo que me acompañara como socio, porque el índice creo que ocupaba 5 páginas. Pero ahora, mi hijo, que es el que pidió y el que sale ahora como autor, yo voy atrás ahora, pues, lo amplió a este libro que es Resección y Reemplazo Total del Esófago, que si ustedes quieren, pues lo pueden pedir acá a él, acá yo le pongo el mail, para que se lo manden, porque es muy importante, como estamos en la tercera fase de la pandemia, entonces que ustedes lo analicen, lo gen y lo analicen, para ver si es conveniente imprimirlo o no vale la pena su impresión. Por eso, son 500 páginas, es muy pesado, pero ahí está el 92%, 93% de lo que ustedes tienen que conocer. Abajo, como yo siempre traté cáncer, que era practicante menor, hasta el final, casi el 85% de mis pacientes eran por cáncer. Entonces, y como yo lo tuve el cáncer, escribí un librito que se llama Yo también tengo cáncer, puedo ayudarlo, que es también muy distinto, porque es un soliloquio hacia que yo converso con una persona virtual. Con un huevo de gallina le enseño qué es el cáncer. 7 páginas le comento lo de la muerte, el misterio, y le digo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer.
y termina de una manera muy agradable. También para el que quiera, para algún paciente. Ah, y es para leerlo en 2 noches. En 2 noches, porque todos los libros de ayuda son muy pesados, muy pesados. O son de aspectos religiosos, o son de aspectos psicoanalíticos, y muchas personas se quedan en el camino. Este no, este es una conversación muy simple. Y esto me lo piden a mí, que ahí ustedes tienen el mail. Le agradezco muchísimo por haberme escuchado, que creo que esta es la última conferencia que doy, porque me estoy dedicando a otra cosa. Muchas gracias por su presencia, y ahora me va a alegrar escuchar las críticas y las preguntas que me hagan, pero sobre todo las críticas, que sean verdaderas críticas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Seinelin, la verdad un placer. Mientras le voy pidiendo a Paula y a Carlos que comente su charla, yo lo quiero resaltar, allá de su capacidad docente, que queda vislumbrada en esta charla. Es difícil hablar de 50 años de cirugía. Pone el énfasis en que lo que cambia el pronóstico en la poesofagectomía es el cuidado. Y el análisis que uno tiene que hacer en el cuidado de estos pacientes que no pueden quedar a la deriva sin el cirujano a la cabeza. Y hoy hace mucho tiempo, apareció la terapia intensiva, pero esta anécdota suya, como la escuché también de Boretti hijo, contándome que el padre se quedaba los primeros 2 días durmiendo al lado del paciente que operaba de esófago, porque se le morían por aspiración. Entonces, todo este tipo de historias son realmente para mí muy aleccionadoras. Tiene felicitaciones de todo el mundo. Así que le pido a Carlos en el link que lo comente. Pues digo, a Carlos Capitán Funes y a Paula, lo que a ellos le parezca prudente. Carlos, ¿estás ahí? Carlos, Paula. Si no, aprovecho al No, doctor yo Menéndez. encantado, un placer para mí, un placer realmente poder, el honor, ¿no es cierto?, de que me hayan invitado a comentar esta charla de SEMI. Me gustaría primero darle la palabra a Paula, y con mucho gusto, después con mucho gusto puedo hablar yo. Puede ser que esté ocupada, pero está en Bahía. No, Ahí está, Paula. no, Está en sí. Bahía y el carnaval de Bahía sigue. Estaba ocupada oyendo al maestro. No, yo te iba a decir, Carlos, que hablaras tú, porque me parece más natural que tú, como alguien que eres compañero de él y seguramente aprendiste mucho y trabajan juntos y con su hijo. Me encantaría oír ese lado de la historia también. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Puedo mostrar la pantalla? Sí, está puesto para que te lo muestre, Carlos. ¿Se ve? En un ratito. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, realmente la esofagectomía es un tema tan complejo que uno cuanto más estudia y más busca información y lee acá, lee allá, realmente más, ¿no es cierto?, interrogante le genera a uno. ¿No es cierto? Ustedes ven acá en esta diapositiva las 2 técnicas clásicas, ¿no es cierto?, por cirugía abierta, la vía transtorácica y la vía transhiatal, que nos habló Semi recién. Y por otro lado, todos los nuevos procedimientos que han aparecido, que muchos son procedimientos híbridos. Yo hice una lista ahí de todos los que encontré, por lo menos más frecuentes, 11 procedimientos, y por último los procedimientos asistidos por robot últimamente, y realmente uno tiene mucho que aprender, yo creo, día a día con la cirugía del esófago. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, es realmente un tema complejo. Para mí es muy difícil hablar de Semi, porque para mí fue realmente un maestro, más allá de todos los títulos que tiene, doctor en medicina, profesor honorario de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, en todos los títulos que tiene, para mí el título más importante y que le da valor a una persona es realmente considerarlo un maestro. Y yo a Semi, con todas sus virtudes que tiene y sus defectos, realmente lo considero un maestro y un ejemplo a seguir. Es una persona que siempre está evolucionando, siempre está aprendiendo, es muy autocrítico, pero fundamentalmente yo creo que Semi es una muy buena persona
creo que es innegable afirmar que es un pionero en la cirugía del esófago en Argentina, y es un pionero en la técnica de esofagotomía transhiatal. Como él bien contó, las primeras operaciones que la tuvo que hacer prácticamente a puertas cerradas. Y además, les quiero confesar que es un gran escritor, Semi, y ahora está muy abocado al tema de la escritura también. Así que bueno, para mí es un honor hacer este comentario. Realmente yo no sabía muy bien cómo presentar el comentario, cómo presentar la charla, tampoco sé bien cuánto tiempo tengo, pero este es el viejo hospital provincial, ¿no es cierto? Es un hospital histórico de Argentina, es uno de los hospitales más viejos de la Argentina. Para que ustedes se den una idea, el Hospital de Caridad se remonta al 1855, donde fue inaugurado, y aquí es donde se desarrolló Semi su experiencia, y aquí es donde lo conocí. Yo ingresé como residente de cirugía en el año 1992, cuando Semi era el jefe del departamento de cirugía, y realmente yo quedé, apenas ingresé, un poco fascinado con la personalidad de Semi. Semi en ese momento tendría, calculo, un poquito más grande que yo ahora tendría 50 y pico años, menos de 60, y Semi era el jefe de departamento, y lógicamente ya estaba haciendo la esofagectomía transhiatal y transmitía los... lógicamente a Semi le tocó una realidad, yo creo, muy dura de la cirugía, porque es cierto, en esa época se morían muchos pacientes, tenían una mortalidad altísima, como es publicado en todo el mundo, y Semi desarrolla la esofagectomía transhiatal y cambia la cosa en la cirugía del esófago. Yo creo que Semi realmente fue un pionero, y tuve el honor de compartir la experiencia hospitalaria con Semi entre el año 92, que ingresé como residente, hasta el día que él se jubila en el año 2006. Y bueno, tengo el honor de seguir en el hospital, digamos, siendo el jefe de la unidad de tórax, y bueno, con la difícil tarea de suplirlo a Semi, que no es nada fácil. Yo pienso que cuando uno habla de esofagectomía transhiatal, lo más importante hoy en día es la correcta indicación. Cuando hablo de correcta indicación, hablo de un paciente operable que tenga un performance status óptimo para ir a una cirugía, y que la enfermedad sea resecable, ¿no es cierto? Y en esto es muy importante hoy en día con los métodos que tenemos de estadificación, que si bien no son, digamos, la tomografía, la seriada, no son métodos confiables 100%, con la ecoendoscopía podemos ver la penetración de la pared y el estado de los ganglios, y tener una estadificación correcta, y la localización exacta de la lesión. En esta cirugía también es muy importante las relaciones anatómicas. Esta cirugía es muy segura cuando está bien indicada, pienso. Y también es importante y fundamental la relación con la vía aérea. Quizá es una cirugía riesgosa en lesiones supracarinales, y es una cirugía mejor indicada en lesiones infracarinales. En la esofagectomía transhiatal hay mucha evidencia que muestra que es una cirugía efectiva realmente, y presentado por muchísimos grupos quirúrgicos. En el trabajo de Hulscher, donde hace un estudio prospectivo randomizado que compara la esofagectomía transhiatal con la resección transtorácica, puede verse que en grupos comparables la cirugía transhiatal tuvo menos pérdida de sangre, fue una cirugía más corta, con menor morbilidad y con tasa de resección R0 similar. Cuando analizamos los grandes metaanálisis en esta cirugía, vemos que en las 4 series más importantes, que son estudios controlados y randomizados, no hay mayores diferencias significativas en sobrevida. Esa es la realidad de lo que vemos. Y si analizamos los metaanálisis, por lo menos los 2 metaanálisis más importantes que conozco, que son la serie de Rindani, que tiene 5.400 pacientes, y la serie de Hulscher, con más de 7.000 pacientes, tampoco hay diferencias claramente significativas en sobrevida y en resultados alejados. Ahora, ¿por qué hacer una esofagectomía transhiatal hoy en día? Bueno, yo pienso que realmente es una técnica que tiene beneficios. Es una cirugía segura, como lo demuestra la mayoría de los trabajos científicos. Es una cirugía rápida. Yo pienso que es la que menor tiempo quirúrgico tiene, y en manos experimentadas ese tiempo realmente puede ser muy rápido. Permite una intubación simple, lo cual la simplifica el procedimiento, sin cambiar de posición al paciente, que también es otra ventaja, y fundamentalmente que evita el abordaje torácico, ya sea la toracotomía o el abordaje a través de trócares y el colapso del pulmón, que también es un factor a tener en cuenta en morbilidad. Por otro lado, la mayoría de los trabajos muestran igual o menor morbilidad e igual sobrevida, por lo menos en la mayoría de las series. Ahora, ¿cuál era la principal desventaja que ofrecía esta técnica quirúrgica?
Y la crítica más grande era la mala linfadenectomía y hacer una disección a ciegas, que yo reconozco que a mí realmente me daba miedo, muchas veces cuando empecé esta experiencia, la disección digital a ciegas. Era algo que daba miedo. Y yo siempre pensé, ¿cómo se puede mejorar esta disección ganglionar durante esta técnica transhiatal? ¿Hay alguna forma de mejorarla? Y bueno, a mí se me ocurrió que utilizando un mediastinoscopio, y esto lo compartí con Semi, se podía hacer la cirugía bajo visión directa. Por otro lado, la videomediastinoscopía es un procedimiento ya conocido y claramente aceptado en la cirugía torácica, fundamentalmente para la estadificación del cáncer de pulmón. Ahora, ¿por qué no aplicarla también en cirugía esofágica? Ustedes ven este trabajo, por ejemplo, de Lechberg, donde hoy en día se hacen grandes disecciones transmediastinales, lo que hoy se denomina BAMLA, que es la linfadenectomía videoasistida, en el cual está demostrado que se puede hacer una linfadenectomía sistemática trabajando en forma bimanual a través del mediastinoscopio. Y también se ha demostrado que el número de ganglios linfáticos se duplica en comparación con la mediastinoscopia estándar. Y se ha demostrado que con la BAMLA se puede lograr la resección completa de los ganglios mediastínicos. Ahora, ¿por qué no incorporar el videomediastinoscopio, que es un procedimiento ya conocido y probado en cirugía torácica? Y bueno, hay mucha gente en el mundo que está trabajando en esto. Por ejemplo, este trabajo muy reciente de un grupo de Tokio, Yutaka Tokairin, que publica en la revista Esophagus, este estudio muy interesante que ellos hacen, es un estudio de viabilidad de la esofagetomía radical mediastinoscópica para el cáncer de esófago, desde el punto de vista de los ganglios linfáticos, analizando la disección de los ganglios linfáticos. Y ellos observan que la mediana de ganglios linfáticos disecados es de 27, y no ven diferencia significativa cuando la compara con la toracoscopía. Si bien tuvieron una alta incidencia de parálisis recurrencial que debe reducirse, ellos afirman que nuestra técnica de la linfadenectomía mediastinoscópica es similar a la esofagectomía radical. Hay otros centros en el mundo que utilizan un retractor, por ejemplo el grupo de Ashvara, que utilizan un retractor mediastinal, y en el cual ven que el recuento medio de ganglios linfáticos también mejora a 17 como promedio, y también en un tiempo quirúrgico de la Universidad de Iowa, este grupo, que es de 212 minutos. Esta es la valva que utilizan ellos. Aquí pueden ver el retractor de Diver, la valva de Diver que popularizó Orringer, y ellos han adaptado este procedimiento con una valva que diseñaron para mejorar la disección en el retromediastino. Otros grupos, como el grupo de Pop y de Benisac de Francia, realizan la mediastinoscopía por vía alta, siguiendo otra forma de quizá intentar mejorar la disección. Y evitar esto, la disección a ciegas, que es lo que más miedo daba. Nosotros, en mi experiencia, yo desde que trabajo y de que dejé la actividad, digamos que empecé mi experiencia en el grupo del Sanatorio Parque con el doctor Goretti, a medida que fuimos ganando experiencia, perfeccionamos nuestra técnica de disección transhiatal, y nos dimos cuenta de algunas limitaciones que tenía la disección clásica. Todos los retractores utilizados como el de Diver no son ideales, ¿no es cierto?, para la exploración mediastinal. Y el resultado es una visualización subóptima del mediastino posterior. Entonces desarrollamos un mediastinoscopio transhiatal para intentar mejorar esta disección, y lo utilizamos desde el año 98. Nuestro mediastinoscopio tiene distintas valvas que pueden adaptarse a la anatomía de cada paciente. Y el objetivo de todo esto es aumentar el espacio mediastinal posterior, permitiendo una retracción sostenida y estable. Esta es una presentación que hicimos en el Congreso Argentino de Cirugía en el año 2008, donde utilizamos y mostramos nuestro mediastinoscopio transhiatal para intentar mejorar la disección transmediastinal durante la esofagectomía. Aquí yo les quiero mostrar básicamente la técnica simple de la esofagectomía transhiatal, asistida con nuestro mediastinoscopio, que acá lo estamos introduciendo. Y básicamente lo que tratamos de hacer es hacer toda la cirugía, lógicamente con una incisión, tratando de limitar incluso la incisión supraumbilical, pero sí que nos permita levantar al paciente con el retractor y utilizar el mediastinoscopio. Y hacer toda la disección periesofágica bajo visión directa. Se puede usar maniobras bimanuales, es muy parecido a lo que uno haría con una cirugía monoport, ¿no es cierto?, como se hace para pulmón, por ejemplo, a través de un solo puerto, pero utilizando el mediastinoscopio. Aquí se puede ver, por ejemplo, con el instrumento Ligashur, todos los vasos son seccionados bajo visión directa,
se va avanzando la disección, y en nuestra experiencia con esta técnica se puede llegar bien hasta la región infracarinal, o sea, disecar bien el mediastino posterior, lo que clásicamente es definido, digamos, como una linfadenectomía estándar, que llega hasta la región infracarinal. Aquí podemos ver, por ejemplo, la aorta, el plano periaórtico disecado, aquí tenemos el esófago, estos ya son los vasos pulmonares, fíjense la vena pulmonar inferior, que se puede ver acá, que es el primer elemento vascular que tenemos en la región posterior, como se puede ver acá. Lógicamente, bajo visión directa, uno puede disecar ganglios, bajo visión directa. El rendimiento de los ganglios también depende del esfuerzo que uno ponga en la cirugía. Lógicamente, con una disección meticulosa se puede hacer una linda linfadenectomía, por lo menos del mediastino posterior inferior. Así que aquí podemos ver prácticamente el esófago liberado. Aquí tenemos la vena pulmonar inferior. Hasta este lugar se puede llevar relativamente cómodo. Uno, lógicamente, podría asociar el mediastinocopio alto para la disección superior. Una vez que realizamos la liberación completa, como podemos ver acá, se pueden también disecar, por ejemplo, en este caso un ganglio infracarinal, liberarlo y resecarlo en forma completa bajo visión directa. Estas son las piezas quirúrgicas que resecamos con esta técnica, que se pueden resecar incluso si uno tiene adenomegalias, ir a buscarlas y hacer una bastante aceptable linfadenectomía, como se puede ver acá. Nosotros con esta técnica transhiatal asistida por mediastinoscopía operamos 131 pacientes. Esta es una experiencia que presentamos en el 2015, ahora ampliamos un poquito la experiencia, y tuvimos resultados para nosotros bastante aceptables, con una mortalidad del 1% y con complicaciones, si bien altas, controlables. Como se pueden ver acá, estas fueron las variantes histológicas, gran preponderancia de adenocarcinoma, 58%, y tuvimos todo tipo de complicaciones, las definimos en complicaciones intraoperatorias, con un sangrado intraoperatorio. Un solo caso tuvimos de sangrado importante en un paciente que tenía una subclavia derecha aberrante retroesofágica, y que tuvo un sangrado importante que requirió el único caso de toracotomía para controlar el sangrado, el único caso, y después no tuvimos nunca esplenectomía, no tuvimos ningún caso de ruptura traqueal, ni de apertura duodenal, y el promedio de pérdida de sangre fue de 300 mililitros. También tuvimos complicaciones postoperatorias, tuvimos neumonía intrahospitalaria, que fue una incidencia bastante baja, y fundamentalmente se vio en el inicio de la experiencia arritmia supraventricular, fístula intratorácica, infarto de miocardio, tromboembolismo, derrame pericardio, un paciente que fue reoperado y que evolucionó bien, 6 casos de parálisis recurrencial, hernia intratorácica, un caso que fue reoperado y solucionado el caso, fístula anastomosis cervical 18, 13%, estenosis cervical 21, 16%, 3 empiema, 3 supuración de herida, 3 eventraciones y un solo quilotórax. Todos estos pacientes tenemos por lo menos el 90% de un seguimiento estricto, que los controlamos con nuestro grupo de trabajo con endoscopía de control y un seguimiento muy de cerca. Tuvimos un solo caso de necrosis del tubo gástrico en una paciente que fue reoperada, excluida y que después pudo ser reconstruida con una coloplastia. En base a la evidencia actual, y esto es una opinión personal, yo pienso que los resultados perioperatorios y oncológicos no están tan influenciados, digamos, sustancialmente por el tipo de abordaje quirúrgico, y que cualquiera de los procedimientos, si está bien hecho y a conciencia por un grupo dedicado a esta cirugía, está asociado con resultados aceptables en manos de cirujanos experimentados. Pienso igualmente que algunos pacientes podrían beneficiarse con un enfoque personalizado en esta enfermedad. Y que un paciente, por ejemplo, quirúrgico de alto riesgo, para quien la recuperación es una preocupación, quizá una resección transhiatal podría ser superior. Mientras que un paciente en estado óptimo, con evidencia de adenomegalias del mediastino superior, el abordaje transtorácico por VATS podría ser mejor, fundamentalmente cuando se trata de lesiones supracarinales. Y por último, para terminar, yo pienso que la esofagectomía transhiatal, asistida con esta técnica de mediastinoscopía, es una cirugía segura, permite la exploración mediastinal utilizando el mediastinoscopio, que mejora la disección ganglionar, con un promedio de 16 ganglios linfáticos disecados, mejora el control de la hemostasia, evita maniobras a ciegas, la cirugía es rápida y simple, sin cambio de posiciones, permite intubación simple,
el tiempo quirúrgico es menor. Pienso que la palpación en muchos casos es una ventaja importante a nuestro criterio, que cuando hacemos la disección, porque la hemos hecho puramente laparoscópica, yo creo que es una cirugía, por lo menos en las manos nuestras, de inferior calidad a la que hacemos. La palpación además dilata y prepara el retromediastino para un ascenso gástrico. Creo que es más seguro el ascenso de la gastroplastia cuando uno lo hace por vía abierta también. Permite una esofagectomía total con anastomosis cervical, que creo que también es importante. Así, bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Paula. Y ha sido un placer para mí poder mostrar esta experiencia, humilde experiencia, y fundamentalmente haber participado en esta excelente conferencia de SEMI, a quien aprecio mucho. Bueno, para mí nada más que decir que un gusto oír la experiencia de ustedes de Rosario. Yo me considero me gusta creer que yo soy una médica que preserva los principios de la medicina, yo diría que está siendo a los pocos olvidada, el respeto al maestro, el respeto a las personas que nos antecedieron, cómo llegamos a donde estamos gracias a personas que tenían la sensibilidad de utilizar la ciencia observacional, porque en realidad eso fue lo que hizo SEMI. O sea, él tiene un hard drive, tiene una memoria, un HD en el cerebro de todos sus casos, y por la ciencia observacional, que es un modelo de ciencia que se practicó durante séculos, él obviamente tiene todo ese legado para el tratamiento de los pacientes, de las enfermedades del esófago. Entonces, yo creo que sería muy bueno si hubieran estudiantes de medicina escuchando la presentación de SEMI, porque como varios comentaron en el chat, nosotros no podemos dejar de perder, no podemos perder el cuidado con el paciente, el respeto a la familia, la responsabilidad con los pacientes. A mí también me gusta prácticamente dormir al lado de mis pacientes después de esofagectomía. Yo llamo al hospital a 1 de la mañana, me despierto y antes de ir al baño llamo al hospital. Es otra relación que nosotros tenemos con esos pacientes. Y la verdad es que para mí fue un honor poder escucharlo. Yo tuve el privilegio de trabajar con André Duranceau, que usted lo mencionó. Yo acompañé mucho al doctor Leroux, y la verdad es que usted también es un gran maestro, y para mí, bueno, un placer estar aquí. Y un gusto escuchar la transición que se hace ahora para la generación de Carlos y su hijo. Y qué bueno que estamos juntos en esa lucha para ayudar a los pacientes con cáncer de esófago, que yo y un amigo nos decimos entre nosotros que nosotros somos locos porque nos gusta la cirugía de esófago. Esa es la verdad, porque todo cirujano torácico podría vivir muy bien haciendo cirugía torácica no esofágica y no cardíaca, pero a algunos locos les gusta la cirugía torácica e incluso el esófago. Así que muchas gracias, Samuel, por la invitación. Un gusto conocerlo, doctor Sami, y un gusto escucharte, Carlos. Muchas gracias, Paula. Yo tengo una pregunta, Carlos, vos hiciste una variante, Carlos Capitán Trones. Esta variante lo transdiatal, y a su vez vos sos un cirujano que hace cirugía videotracoscópica, resecciones. A mí cuando Paula me convenció fue el hecho de el approach tracoscópico single port o multiport, como ella hace doble port, pero podríamos hacer 4 como hace Luketich, le baja el trauma a la cirugía torácica. Y eso se ve en toda la evidencia, en toda la patología, y se ve en otras cosas de cirugía. Lo que cuesta es conseguir la capacidad médica para desarrollarla. Por eso yo creo que hay la expectativa del robot, porque hasta que un cirujano se entrena, lleva mucho tiempo. Semi, un ejemplo de un tipo súper entrenado en 50 años. Entonces, él hace una cirugía de una calidad superior por la vía que él la desarrolló, casi en Argentina. Así que, en ese sentido, cada uno lleva un tiempo. Yo te pregunto a vos, ¿no te parecería muy difícil el paso tracoscópico?
A vos. No, para nada, Samuel. Yo el paso toracoscópico lo hago y me siento re cómodo haciéndolo. Realmente, mirá, la semana pasada operamos en el hospital una paciente que tenía una lesión bastante avanzada, supracarinal, o mejor dicho, a nivel de la carina, y yo preferí el abordaje toracoscópico, le hicimos un decolamiento todo toracoscópico, igual que hace Paula por vía lateral, como nosotros estamos acostumbrados a una cirugía que es algo habitual para nosotros, y me siento recontra cómodo. Y le hice toda la liberación, y después le hice la operación tal cual mostró Paula, lo dimos vuelta transhiatal con anastomosis cervical. Tipo Maquion. Doctor Zinelin. No, pero disculpame, pero yo, cuando me parece que el paciente tiene la indicación para esa vía, perfectamente se puede hacer, y creo que confío mucho en ese abordaje, pero cuando la lesión uno la puede resecar muy bien por vía transhiatal, yo te soy sincero, yo no sé si tiene algún beneficio el abordaje toracoscópico cuando lo podés hacer desde abajo con una buena linfadenectomía, con el mediastinoscopio. Te soy sincero, porque le evitas la intubación selectiva, la cirugía es más rápida, no hay cambio de posición. Y por otro lado, en esa experiencia que yo mostré, tengo pacientes que tienen 20 años de sobrevida. 20 años de sobrevida con la esofagectomía transhiatal y con la buena disección ganglionar. Por eso yo realmente no sé si hay un beneficio claro, creo que no está demostrado eso. Lógicamente, cuando yo creo que esa cirugía tiene algún riesgo o la lesión es supracarinal, me encanta el abordaje por toracoscopía. No, yo personalmente, y creo que todos los cirujanos que no estamos ni en un lado ni en el otro, tenemos claro que las técnicas son viables, mostrables, seguras. La experiencia en los últimos 30 años lo mostró, y equiparables en muchas cuestiones. Es una pregunta en el sentido de que siempre la tecnología está ahí como desafiándonos en la aplicabilidad de cada método. Entonces yo veo que uno ha desarrollado cosas en función a la capacidad y a la tecnología a la que tiene acceso. Entonces, ahora le redoblo la pregunta al doctor Zinelin, que ha sido un tipo que ha hecho muchos cambios, porque la esofagectomía transhiatal en su momento fue casi un pecado. Así que, ¿usted hoy cómo ve incorporar la movilización por toracoscopía? No digo que no estoy cuestionando los transhiatales. Yo le pregunto a usted, Doc, que lo tiene su hijo, que hace muy buena cirugía, BATS, así que en eso no tiene conflicto de interés. Ante todo, yo quiero agradecerle a Paula y a Carlos, muy buenas sus interpretaciones, muy buenos sus criterios, y hay algo que, antes de contestar tu pregunta, hay algo que me alegra enormemente, que en esta carrera de valla entrego la posta a un grupo de personas que han cambiado su mentalidad, que eso era lo que a mí me interesaba, el cambio de mentalidad. Luego, con el cambio de mentalidad va a venir el cambio sobre la enfermedad. Eso es lo que de esta noche, sinceramente, me alegro haber conversado y haberlo escuchado a ustedes, y por el número de personas, de cirujanos que están escuchando. Con respecto a la mediastinoscopía, muy interesante, muy hábil, muy bueno fue lo que proyectó el doctor Capitán Funes, pero a mi criterio, que yo le vuelvo a decir, yo no soy dueño de ninguna razón, la razón la va a dar el tiempo, sí o no. Yo le dije que más sería muy, muy bueno para cuando uno va a cerrar, introducirlo y ver si hay algún vaso sangrante, fundamentalmente para cerrarlo. O si hay una hemorragia, para detenerla. La mayoría de las hemorragias de esta cirugía proviene de la rama izquierda de la bronquial izquierda, que le da un ramo esofágico, y uno cuando tira es donde se desgarra, que muy posiblemente es lo que te ocurrió, Carlos, que es de la rama izquierda. Esa rama izquierda nos ha provocado a nosotros necrosis de la pared posterior de la tráquea.
necrosis de la pared posterior de la tráquea, que muchas veces no pasa, no se contempla, porque la gastroplastia se pega a la pared posterior. Pero si esa gastroplastia se retira, aparece el hueco. Aparece el hueco. Son todos pasos adelante. Que bienvenidos sean. Luego, acá lo discutimos, si sirve o no sirve, ¿no es cierto? Se va tomando la experiencia, pero lo que yo quiero es que mayor número de cirujanos comunes, porque vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. Una Paula Ugalde, un Ginóbili, un Messi, nace cada 30, 40 años. Todo el resto, por lo menos yo me incluyo en el resto, somos cirujanos comunes, del montón, como yo les llamo. Paula no. Paula puede hacer cosas que a nosotros a lo mejor nos costaría hacerlo, y lo hace con una facilidad que para nosotros a lo mejor no lo hago. Por eso yo me dirijo a los cirujanos comunes, como soy yo, ¿no es cierto? Yo no soy ningún buen cirujano. Lo único que me gusta es observar y escribir. Y para ello quiero que ellos tomen la posta que largamos nosotros los viejos. Entonces, salió, cuando largó, ¿cómo se llama? Olaciregui, venía muy atrás del esófago. Nos pasó la posta a nuestra generación y nosotros conseguimos unos pasitos más adelante. Ahora yo se lo largo a la nueva generación que son todos ustedes, y yo sé que ustedes se van a acercar mucho más a la meta. Quizás a su generación le vuelva a ganar el esófago, pero no importa. Dentro de 2 o 3 generaciones le van a ganar casi seguro, lo van a derrotar al Challenger. Lo van a derrotar. Muchísimas gracias por las críticas constructivas, que yo esperaba destructivas, pero fueron muy constructivas. Muchísimas gracias por los halagos, que yo creo que no me lo merezco en su totalidad. Por haberme seguido con tanta atención, que lo estoy viendo todo en pantalla. Y les deseo la mejor suerte en esta lucha por la vida de los pacientes. Son pobres, gente. No lo abandonen, peguen fuerte, peguen fuerte. No sé si está contestada mi pregunta. Sí. Perfecto. Yo voy a dar por concluida la charla, me imagino que uno podría, tenemos que volver a nuestra vida. Un placer, doctor, que se haya estado con nosotros, haya aceptado el desafío. Gracias, Paula, por todo. Me gusta que haya aceptado sin retrucar un mimo, porque como ella se define, ella es una mujer cascuda, que es dura, Brasil es dura. A ella no le gusta que le digan que es buena. Y Carlos, y un vencedor. así que, Ahora se tiene que reunir con Ginóbili, con Messi, no hablar con nosotros. Con nosotros Yo no tengo habla. que reunirme con 40 mujeres. Mientras sean 100 hombres, siempre me van a decir que soy cascuda. Es así. Me alegro mucho de haber estado con todos ustedes. buenas noches a todos y un placer. Hasta siempre. Un abrazo grande. Felicitaciones.